Y al final de su exposición vamos a leer las preguntas por ahí, por si algunas están repetidas y demás, las vamos a leer de manera ordenada para que pueda haber un buen diálogo, ¿no? Y bueno, comentarles un poquito que nosotros y nosotras, bueno, yo soy Antú Villagra, soy militante de la Juventud Peronista de Bariloche, actualmente también estoy militando en Soberanos y a través de este espacio queremos, digamos, empezar a generar distintos espacios de debate y discusión para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para el país, para, digamos, discutir sobre temas que sean transversales, ¿no?, a nuestra política, y bueno, tratar de aportar un poco a toda esta situación que está pasando y tratar de dar un respiro y un diálogo, digamos, a la militancia para poder seguir construyendo. Así que, sin más, digamos, te doy la palabra, Adriana, para que puedas comenzar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, o porque digamos, creo que en este caso fue casi una autoinvitación, porque en algún momento había gente que empezaba a consultar o a preguntar o a opinar sobre temas relacionados con la cuestión energética, la cuestión del hidrógeno en la provincia de Río Negro, etcétera. Entonces digo, bueno, yo no voy a hablar específicamente del proyecto de hidrógeno en Río Negro, porque no soy especialista en el tema, porque, digamos, bueno, puedo contarles que por ahora no tenemos muchos detalles de ese proyecto, porque no fue abierto justamente a ver esos debates y esos detalles. Entonces se me ocurrió contarles cuál es la mirada de gente que venimos trabajando en el área de energía y en lo que llamamos la transición energética, y en particular en el rol que me toca ahora, contarles un poquito qué se hace desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que bueno, desde junio del año pasado me tocó estar a cargo. Así que bueno, bajo esa responsabilidad estoy tratando de ver si, digamos, traté de armar una pequeña presentación en la cual, bueno, contar algunas cuestiones medio básicas, o bueno, quizás no tan básicas, pero que tratar de ordenar un poquito. Quisiera, digamos, entiendo que hay mucha gente que no es especialista en temas de energía, entonces voy a tratar de usar el lenguaje más llano que pueda, digamos, así que si les parece que hay algo que no se entiende, me avisan. Lo mismo para las personas que saben mucho, que les pido paciencia también, digamos que por ahí voy a contar cosas por ahí que por ahí son, no hace falta a veces, o para una persona que está trabajando en el tema quizás piensa que no hace falta mucho repetirlas. A mí siempre me parece que a veces un buen repaso viene bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero contar qué es la transición energética era parte, digamos, de lo que me quería ir viendo en este tema. Así que bueno, voy a ver si puedo hacer avanzar la presentación. En primer lugar, lo que les quería comentar es lo siguiente. A ver, ¿por qué hace falta una transición energética? ¿Qué significa una transición energética? Eh, entonces, ¿por qué hace falta? Porque el mundo está sufriendo algo que llamamos el calentamiento global, y todos los indicadores científicos, tecnológicos, parecen decir que es la actividad humana la que hizo este calentamiento global, y que puede provocar causas realmente catastróficas en el planeta en un futuro eh, que es difícil prever, digamos, cómo puede ser si seguimos en ese ritmo, ¿no? Y entonces, desde hace bastante tiempo que se vienen discutiendo mediciones como la emisión de dióxido de carbono o de metano, que es ese CO2 o CH4, que son los principales de los llamados gases de efecto invernadero. Entonces hubo varias convenciones en las cuales los países se están tratando de poner de acuerdo cómo disminuir esa emisión de gases de efecto invernadero para disminuir el problema medioambiental que implica y la gravedad que implica el aumento de la temperatura del planeta en algunas zonas, digamos, y algunos desequilibrios en base al menos el planeta que nosotros conocíamos. La Argentina en particular no es una gran emisora, ¿sí? Ocupa el puesto 153 en la emisión de dióxido de carbono y el 12 en el ranking de países de emisión. Sí, en metano estamos un poquito más altos, por eso es que... Y entonces se viene comprometiendo, digamos, en la COP26 se comprometió a reducir las emisiones de metano en un 30% para el 2030, por ejemplo. Entonces,
como país que se empieza a comprometer con esta transición energética, porque, ¿por qué? Digamos, a ver, estas emisiones no son solo debido a energía, se debe a muchas actividades humanas, pero básicamente la forma en la cual obtenemos nuestra energía para funcionar diariamente en casi todas las actividades que hacemos, es una de las que más impacta en esta emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y eso por qué es así? Si uno mira este dibujito, voy a tratar bueno, de ver si, no sé si se ve el puntero. ¿Sí? ¿Se ve el puntero? Bueno, esto de acá, fíjense que es desde el año 50 hasta la actualidad, cómo va evolucionando lo que llamamos la matriz energética en el mundo. Esto significa, a ver, lo que es azul es lo que se produce en energía a partir de gas, a partir de petróleo, ¿sí? O de combustibles, de biocombustibles, ¿sí? De combustibles o biocombustibles. Lo negro es de carbono, lo celeste es de gas natural, lo rojo es de nuclear, lo verde es de hidroeléctrica y lo verde oscuro de solar o eólica, lo que llamamos energías renovables. ¿Sí? Como agrandé el dibujo no me quedó exactamente en el año actual, pero bueno, tendría que haber corrido un poquito esto, me acabo de dar cuenta. Nosotros estamos ahora en el año 2022, pero en realidad esta curva se hizo en el 2019, por ahí 2018, y como vemos, un gran porcentaje está dado por, digamos, combustibles basados principalmente en petróleo, gas natural, y, digamos, carbón, que son los tres principales componentes de emisores de los gases de efecto invernadero. Siempre que estamos usando, entonces, energía eléctrica, digamos, o energía en general basada en estos que llamamos nuestra fuente primaria de energía, vamos a seguir teniendo mucha emisión. Entonces hay una propuesta a que esto vaya disminuyendo, pero fíjense que el plazo que proponen este trabajo no quiere decir que esto vaya por ahí, de hecho, no necesariamente. La energía total va a seguir aumentando, porque, digamos, la energía que va requiriendo las actividades humanas y la cantidad de población, etcétera, va a seguir aumentando, pero la propuesta es que empieza a tener un porcentaje más grande todo lo que son las renovables. Pero aún así, fíjense que para el 2050 ni siquiera baja menos del 50% lo que sigue siendo de combustibles fósiles, ¿sí? De lo que llamamos combustibles fósiles, que son el carbón, el gas y el petróleo. Eso, digamos, esta es una visión, esto no es real, digamos, hay gente que propone que esto debería bajar a cero acá. Ahora, cualquier cosa de bajar a cero va a ser una transición suave, no va a ser de golpe, nadie va a dejar de utilizar ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas de un año para otro, porque simplemente económicamente no es posible. No es posible y no es sustentable. Ahora vamos a hablar de todas lo que implicaría. Pero la idea de transición energética es empezar a cambiar que el porcentaje más grande deje de ser, o sea, fíjense que acá tenemos casi entre el 75 y el 80% de la producción de energía del mundo sigue basándose en combustibles fósiles. ¿Está bien? Y la Argentina no es una excepción a eso. Lo que pasa es que hay que ver hacia dónde y cuáles de estas alternativas, que son lo que llamamos energías limpias, o sea, fíjense que dentro de las energías limpias están el viento, el sol, pero también la parte hidroeléctrica, que en nuestro país es bastante importante, y también la nuclear, ¿sí? Porque de hecho ha sido reconocido eso últimamente. Bien, esa transición energética, a mí me gustó mucho este artículo, se los recomiendo si lo quieren leer, está en el Le Monde Diplomatique, tengo el link por ahí también al artículo, de Ana Julia Anais, que llama un equilibrio cuadrado. Y lo llama un equilibrio cuadrado porque hay un trabajo de la Secretaría de Energía de nuestro país que habla de 3 pilares para la transición energética. Y ella habla de 4, digamos. Y a mí me gustaría ver que esa transición energética tiene que ser una oportunidad, o es posible que pueda ser una oportunidad y una palanca para el desarrollo, ¿no? O sea, que pueda traccionar ese desarrollo. Y para que sea así, digamos, tiene que garantizar estos 4 pilares. Seguridad energética, que fíjense que con el contexto de guerra en este momento no es tan claro, de que uno se garantice la posibilidad de acceder a la energía. Equidad energética, que esa energía sea desde el punto de vista económico asequible para toda la población, ¿sí? En forma pareja,
que tenga sostenibilidad ambiental, o sea, que cumpla con este criterio de, a medida que va, digamos, evolucionando, esa transición sea cada vez más limpia. Pero hay un cuarto pilar que a mí me parece muy importante también, pensando en el desarrollo de un país como el nuestro, que garantiza el desarrollo tecnoindustrial. O sea, ser soberanos de la tecnología que uno va a tener para poder hacer esa transición. Aquí tenemos datos que justamente los elabora la Comisión Nacional de Energía Atómica para la Secretaría de Energía, ¿sí? Y que simplemente acá está mostrando la matriz actual, en 2022, de lo que es la parte solamente eléctrica, ¿sí? O sea, acá no tenemos toda la energía, sino que solamente la parte eléctrica. Fíjense que para la parte eléctrica, la nuclear tiene un 7%, la hidráulica un 15,5%, la fósil, o sea, esto de gas, carbón, petróleo, y otras renovables que fue creciendo bastante en los últimos años, ¿sí? Y que se espera que siga creciendo. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante entonces? ¿Cuáles son las decisiones que habría que tomar para una matriz energética, digamos, que vaya cambiando y buscando esas energías limpias? O sea, es necesaria una nueva central nuclear, es necesaria una planta de producción de hidrógeno, es necesario seguir usando hidrocarburos, son necesarios parques eólicos. Lo que sí tienen que garantizar para cumplir con esos 4 pilares son estas cosas que contaba antes: la disponibilidad. O sea, nosotros tenemos un país rico en diferentes regiones, y justamente la diversidad de la matriz energética es lo que creo que sería lo más sostenible. Bueno, pensando, digamos, en estos 4 pilares que yo había mencionado antes, en seguridad energética y equidad energética, tenemos que pensar que tenemos que diversificar, no hay una única solución para esto. Ser económicamente viable, de hecho, seguir basándonos y seguir usando hidrocarburos, e hidrocarburos propios y con tecnología actual, teniendo esa capacidad de seguir generando hidrocarburos, porque son los más baratos todavía, porque son los que tienen la tecnología más madura, nos puede garantizar esa equidad, ¿sí? Y que sean económicamente viables. Y a su vez, los beneficios de poder usar esas fuentes nos tienen que ayudar a solventar esa transición. ¿Está bien? Entonces, y la emisión de dióxido de carbono tiene que pasar por los cuestionamientos del cuidado del medio ambiente, pero en esta charla, como digo yo, que sea intelectualmente honesta, ver todas las posibilidades, saber decidir que ninguna de las alternativas, porque tienen todas algún problema, absolutamente toda la actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente, pero lo que tenemos que hacer es buscar cómo minimizar ese impacto y garantizarnos también que no nos implique estar relegando a los más, digamos, a los que menos posibilidades tienen. Cuando yo busco una energía alternativa, una energía renovable, probablemente sea demasiado cara y demasiado poco posible que puedan acceder a esa energía los que menos posibilidades tienen. Entonces, yo quisiera discutir 2 de estas posibilidades, no porque sean las únicas, porque como dije antes, yo creo que tiene que diversificarse la matriz, que en los lugares donde hay viento hay que usar el viento, en los lugares donde hay sol hay que usar el sol, y en ese sentido, usar eso como fuentes primarias, se plantea en el futuro que el hidrógeno va a ser el vector de energía para poder utilizar eso. Me gustaría dejar claro, entonces, que el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, ¿sí? Sino que simplemente es un vector, como voy a contar un poquito después. Y la otra, que es parte de la solución, y que ya fue reconocido recientemente también incluso por el Parlamento Europeo, a pesar de la oposición que ha generado en los últimos años, es la energía nuclear. Sobre todo porque además nos puede garantizar ese desarrollo tecnológico, porque tenemos el conocimiento y que podemos llegar a aumentarlo de manera soberana, ¿no? La cantidad de energía que podemos producir en ese sentido. Bien, veamos un poquito el tema por qué el uso del hidrógeno. ¿Qué tiene que ver si yo dije que no es una fuente primaria de energía? ¿Qué significa? ¿Por qué, digamos, y por qué está tan de moda en el mundo el hablar de hidrógeno? Bien, como dije antes, digamos, un porcentaje muy grande de la matriz energética, tanto la nacional como la de todo el mundo, en todo el mundo siempre es de más del 50% sigue siendo, digamos, de combustibles fósiles, sigue siendo no renovable, sigue generando emisión de gases de efecto invernadero. ¿Está bien? Entonces tenemos que aumentar las otras. A ver, la hidráulica tiene un límite, no podemos invadir todos los otros. Entonces, por eso es que las otras renovables y la nuclear son las que nos dan esa posibilidad de ir, que esta tortita vaya cambiando de a poco con el paso del tiempo. Como dije antes, tiene que ser una transición suave, no va a poder de un día para otro, por todas las condiciones que le pusimos antes como requerimientos. Y entonces, obviamente,
lo que tiene muy buena prensa y lo que todo el mundo opina que tiene que ser la solución son las renovables. ¿Cuál es el problema de las renovables? Es que son intermitentes, o sea, yo tanto la energía solar como la energía eólica no las tengo disponible constantemente, y nuestro consumo en general es constante, o a lo sumo, digamos, hace pequeñas curvas. Entonces nosotros tenemos que garantizarnos. ¿Cómo se soluciona esto? Se puede solucionar de dos maneras. Una manera es almacenando esta energía. Y la forma de almacenarla, una de las más eficientes, no es la única. Me gustaría, digamos, no sé si tengo tiempo por ahí, si queda al final, tengo una transparencia donde muestra todos los tipos de almacenamiento de energía que se proponen. Están las baterías, están un montón de cosas, y muchas no son muy amigables ambientalmente, ¿no? De toda esa forma de almacenarla. Y la otra es buscar otra, como dije antes, es el tema de la nuclear. La nuclear es esa parejita de base que está abajo, digamos, ¿no? O sea, esto sería la cantidad de energía que yo produzco en función del tiempo, en función de los días del año, ¿sí? La energía nuclear o la energía, digamos, que puedo hacer con los combustibles fósiles nos da esa base, ¿está bien? Entonces, en el futuro nos gustaría tener, digamos, si tengo esto, necesito, digamos, tener una de base que me garantice, digamos, esa continuidad, o si, digamos, esa intermitencia no me afecte demasiado el funcionamiento. De hecho, por ejemplo, uno de los países que más problema tiene en este momento de crisis es Alemania. Alemania ha ido en contra de la energía nuclear, ha desarmado casi todas sus centrales nucleares, pero por un lado le compra a Francia energía, por otro lado ha aumentado muchísimo su emisión de dióxido de carbono porque han tenido que empezar a poner centrales de carbón, ¿no? Para poder garantizar esa energía de base que no le puede brindar ni la solar ni la eólica, y en este momento está dependiendo del gas, de un gas que no tiene y que, bueno, con los problemas, digamos, de la guerra en Europa, se le ha complicado muchísimo el panorama. Así que bueno, son cosas para tener en cuenta. Desde el punto de vista del hidrógeno, los temas para resolver tecnológicos son muchos y variados, a pesar de que se vienen estudiando desde hace mucho tiempo, que en la Argentina tenemos mucho conocimiento en estos temas, y tienen que ver con cómo se hace esta producción, o sea, cuál es la energía de base a partir de la cual puedo producirlo, cómo almaceno lo que produzco y cómo la uso, y cómo uso ese hidrógeno, ¿no? O sea, hay muchas maneras de utilizar el hidrógeno. Y bueno, todos los problemas tecnológicos que están asociados a estos pasos son parte de las cosas que están en discusión en este momento, y la cuestión es qué vamos a hacer. ¿Vamos a importar toda esa tecnología o vamos a tratar de desarrollarla a partir de nuestro conocimiento? ¿O vamos a hacer como hizo la industria nuclear en nuestro país, que fue aprendiendo, fue importando partes, pero aprendió y tiene 70 años de desarrollo? ¿No? Respecto de la energía nuclear, que se hizo algunas estadísticas del Organismo Internacional de Energía Atómica, es contarles que existen en el mundo 441 reactores en operación en este momento, tiene una capacidad instalada de 393 gigawatts, y hay 53 reactores nucleares de potencia en construcción en el mundo. Quiere decir que no es una industria en decadencia, no es algo para dejar de lado, es una posibilidad. ¿Es para que todo sea energía nuclear? No, de ninguna manera. Vuelvo a repetir, es parte de la solución, es parte de esa diversificación necesaria que puede cumplir con ese cuadrilátero en el cual creo que tiene que tender, digamos, cualquier modelo de transición. Bueno, acá tenemos, igual somos muy chiquititos en el mundo, en la capacidad de producción de energía, con energía nuclear en el mundo, somos realmente, fíjense en que a la cabeza está Estados Unidos, Francia y China, Rusia, Japón, digamos Corea, digamos, y, digamos, ese sería el número de reactores en operación que tenemos en este momento en el mundo. Bien, respecto de qué es lo que se hace en tecnologías asociadas a la transición energética en la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay 3 variantes, digamos, cada una con muchísimas más a su vez, ¿sí? Por ejemplo, en el Centro Atómico Constituyentes, después les puedo contar un poquito más, les iba a contar un poquito más acerca de los objetivos que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uno de los objetivos es, por ejemplo, empezar a tener producción de energía fotovoltaica, de poder tener un proyecto en el cual, digamos, ahora que nos va a aumentar mucho la factura de luz, que, digamos, como organismo del Estado van disminuyendo nuestra posibilidad de acceder a, digamos, a refuerzos presupuestarios, y al mismo tiempo nos va a seguir aumentando porque somos los grandes consumidores de energía eléctrica. En el Centro Atómico Constituyentes hay un proyecto, digamos, de aumentar la cantidad de paneles solares que tiene, y poder en diferentes edificios poder producir, digamos, energía solar. Además de que hay estudios de solar para otros temas. Por otro lado, hay muchos grupos trabajando en tecnologías del hidrógeno, en todas estas que yo les contaba, de producción, de almacenamiento y de uso del hidrógeno.
Si me queda un ratito les cuento un poquito qué es este dibujito que está acá, se los voy a contar después, porque era parte de mi tema de trabajo de investigación, así que me voy a dar el lujo de no solo contar un panorama general, sino un tema específico del cual conozco un poquito más. Y hay gente trabajando en tecnologías del litio, digamos, ¿no? O sea, pero en asociación con otras instituciones. No voy a hablar de litio hoy tampoco, pero bueno, tenemos grupos de investigación que están asociados, y como todo, creo que armar redes con las otras instituciones y toda la capacidad científico-tecnológica que tenemos en el país es uno de los objetivos que tenemos como comisión. Voy a este dibujito acá en grande, como les prometí antes, voy a ver si es la única transparencia más científica o más, digamos, que resume un poco varios procesos para ver si podemos entender qué rol cumple el hidrógeno en alguna de las tecnologías posibles. No es la única. Como siempre, bueno, uno va a vender como lo mejor, lo que conoce más, pero no necesariamente es la única, y es lo siguiente. Esto que está acá representa una tecnología que se llama digamos, de óxidos que permiten tanto sea almacenar y producir hidrógeno, como utilizar el hidrógeno para producir energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Por un lado, miren a la derecha, esto que tenemos acá, tengo esto que se llama un electrolizador de estado sólido, ¿sí? Lamentablemente, bueno, hablamos mucho en inglés, en el ámbito científico, esto significa Solid Oxide Electrolyzer Cell, digamos el SOEC, este que tiene acá arriba. No quiero hablarles demasiado, pero lo importante es esto. En este caso, si yo tengo alguna fuente de electricidad o calor, puedo producir hidrógeno, ¿sí? Entonces, si le pongo electricidad y calor, ¿y cómo le pongo electricidad o calor? O con una central nuclear, o con molinos eólicos, o con hidráulica, o con solar, o con cualquier fuente primaria, y con esa fuente primaria puedo hacer una electrólisis. ¿Eso qué quiere decir? Puedo separar el hidrógeno y el oxígeno, pero en esto, que es un modo electroquímico, que es el modo más eficiente desde el punto de vista que llamamos termodinámico. O sea, puedo separar la molécula de hidrógeno, la molécula de agua, el H2O, en hidrógeno, ¿sí? Por un lado, y oxígeno por otro lado, ¿está bien? Puedo sacarle el hidrógeno, o sea, entra agua, le saco el hidrógeno, y desde el otro lado saco oxígeno, ¿está bien? Esto es el modo electrolizador. Hay muchos tipos de electrolizadores, estos no son los más baratos, estos funcionan a muy alta temperatura, pero tienen la ventaja que pueden aprovechar el calor, ¿está bien? Los más baratos se llaman alcalinos, y bueno, entiendo que en el proyecto este de producción de hidrógeno que tenía, digamos, el proyecto de Río Negro, justamente era a partir de molinos, producir energía, esa energía, utilizarla con estos electrolizadores alcalinos que son distintos a estos, pero tienen la misma función, saco el hidrógeno. Una vez que tengo ese hidrógeno, tengo que ver cómo lo almaceno y en qué lo convierto. Puede ser que produzca hidrógeno, puede ser que produzca amoníaco, ¿sí? Que es NH3, o sea, utilizando nitrógeno también puedo producir amoníaco, que es otra forma de almacenar el hidrógeno. Y después, o puedo producir metano, digamos que es CH4. ¿Qué hago con eso ahora? Del otro lado, esta misma tecnología la puedo utilizar para, usando ese hidrógeno, producir energía eléctrica. O sea, acá lo que hago es, le hago entrar hidrógeno o metano, ¿sí? Que es el CH4, y puedo sacar electricidad y calor. ¿Está bien? Puedo usarlo al revés. Esa es la idea de utilizar el hidrógeno como un vector de energía, ¿sí? No es entonces una fuente, necesito una fuente de cualquier otro tipo para producir ese hidrógeno. El hidrógeno es una de las formas más eficientes de almacenar la energía, y esa energía, una vez que la tengo en forma de hidrógeno, puedo utilizarla nuevamente para producir, ¿sí? Energía eléctrica. Y eso sería un poco la idea. O podría utilizarla para producir amoníaco o urea, que son, digamos, también commodities de alto valor en el mundo. Bien, ahora, el hidrógeno se lo conoce de muchos colores ahora. Ahora se ha puesto de moda hablar de muchos colores del hidrógeno. ¿Está bien? Puedo hablar de hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, hidrógeno rosa. Y el tipo de hidrógeno o el color es inventado, ¿no? Por supuesto que no es real el hidrógeno digamos, de estos colores, sino que simplemente una clasificación que se hizo en el mundo, va a cambiar en función de qué energía primaria utilice, o de dónde estoy obteniendo, digamos, ese hidrógeno. Si lo utilizo a partir de biomasa o de renovables,
quiere decir que puedo cerrar el ciclo sin producir como netamente gases de efecto invernadero, se lo llama renovables, se lo llama verde, y ese es el famoso hidrógeno verde. Si lo utilizo de energía nuclear, que también es igual de limpia, tampoco produzco gases de efecto invernadero, y hay muchos estudios que demuestran que la energía nuclear, digamos, es la que menos residuos nos deja, a pesar de que puedan ser tan peligrosos y les tenemos tanto miedo. Y en ese caso se llama rosa. Si lo puedo producir utilizando el gas natural, que es básicamente metano, CH4, se lo llama gris. Pero si parte del CO2 que produzco en ese proceso lo capturo, se lo llama azul. ¿Está bien? Nosotros como Argentina tenemos una posibilidad, digamos, de producir muchísimo gas natural, a pesar de que, que ahora lo estamos importando porque no tenemos los gasoductos que nos permitirían distribuirlo en todo el país, pero es una de las grandes potencialidades que tenemos como, desde el punto de vista soberano y, digamos, económicamente viable y de gran posibilidad. Entonces, ¿cómo llego al hidrógeno? A partir de cualquiera de estos, de dos maneras, o por un reformado químico, que es lo que yo les comenté antes, por una electrólisis del agua directa, ¿sí? Y de los dos casos voy a formar el hidrógeno. Después, para utilizar y volver a producir electricidad, puedo utilizar esta pila de combustible como la que yo les mostré en la transparencia anterior. Si hay algo que no se entienda, digamos, pueden preguntar o hacer. Pero básicamente estos son entonces la energía primaria, me da diferentes colores de este hidrógeno final que voy a tener acá, dependiendo entonces de dónde lo estoy sacando y cómo es en la ecuación final del estado. Entonces, hay varios métodos. La ventaja de la energía nuclear o de las renovables o la biomasa es que no tengo una única ruta. Yo acá tengo estas rutas, pero tengo otras rutas, ¿sí? Más complejas. O sea, no quiero dedicarme demasiado a esto, pero la energía nuclear, al producir calor también, puedo hacer electrólisis de vapor, puedo hacer procesos termoquímicos, que también son más eficientes, y bueno, y puedo, digamos, producir hidrógeno de otras rutas alternativas que no voy a explicar en mucho detalle ahora, me parece que no viene al caso. La idea era más o menos comentarles qué significaba, por qué hay distintos colores del hidrógeno, digamos, y por qué, y dentro de esta ecuación de transición energética, qué papel juega. Juega el papel de lograr que la intermitencia de las renovables puedan llegar a almacenarse de alguna manera eficiente y no tan cara. No tan cara digo por ahora porque estamos lejos todavía que estos procesos sean tecnológicamente maduros y que puedan equipararse a que lo que produzco de esta manera pueda reemplazar a las otras, digamos, tecnologías conocidas de producción de energía. ¿Sí? Bien, hasta acá, entonces es un poco lo que iba a contar un poco sobre el tema de la transición y todo, y quería aprovechar, y bueno, por supuesto a mí me toca hacer propaganda de la comisión, ¿no? O sea, de la Comisión Nacional de Energía Atómica me toca hacer un poquito de propaganda, esto de que es uno de los organismos descentralizados, es el primero de todos los de ciencia y técnica, antes que el CONICET, antes que el INTA, antes que el INTI, antes que todos los otros institutos, es el primero que se creó. Eso no lo hace ni mejor ni peor, es simplemente el más viejo, por ahí tiene problemas arraigados desde antes entonces, pero me parece importante también recalcar que es la principal organización dedicada a investigación, desarrollo e innovación en usos pacíficos de la energía nuclear. Siempre ha sido la tradición de nuestro país de tener esa estampa de uso pacífico de la energía nuclear. Y basa su actividad en 4 pilares. En el desarrollo de tecnologías de lo que llamamos ciclo de combustible nuclear, que es importante para garantizar esta soberanía, en diversas aplicaciones de esa tecnología nuclear, no necesariamente en producción de energía, vamos a ver que principalmente también en salud, en investigación básica y aplicada de la más diversa, porque son las que de alguna manera se fueron ramificando con el paso de los años. Este es haber seguido la escuela de Sábato en cuanto a lo que es la apertura de los paquetes tecnológicos, este triángulo en el cual se realimentaban la academia, la industria y la producción, digamos, con el Estado como mediador de eso, es parte de la idiosincrasia básica de la institución, y entonces es muy importante la formación de recursos humanos. Somos básicamente una fábrica de conocimiento. Eso es lo que es la comisión. Como tal, digamos, ha dado lugar a un montón de actividades productivas, ¿sí? Ha dado origen a un montón de empresas que se dedican a diferentes cuestiones digamos, relacionadas con la tecnología nuclear,
primero INVAP, después CONUAR y FAE, que son las que fabrican los combustibles, a la planta de agua pesada, digamos, manejada por una empresa neuquina de servicio de ingeniería. Después en los 90, digamos, o sea, gracias a los 90 se ha separado la parte productiva de energía eléctrica, como es NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, de la comisión y de la autoridad regulatoria, que estaba bien que se separe la autoridad regulatoria, es un requisito que la autoridad regulatoria sea externa a la institución, y Dioxitec, la última de las empresas que surgieron de la institución. Acá tenemos algo que Diego Hurtado, digamos, en conjunto con otra gente, pone como el cohete, digamos, en este artículo que también recomiendo, que se llama El cohete a la luna, digamos, de fines de mayo, y entonces acá tenemos el ecosistema nuclear, digamos, en el cual la comisión tiene 3 institutos académicos, no solo el de Bariloche, el Instituto Balseiro, sino que tiene los otros 2 centros atómicos, el Benninson y el Sábato. Da origen a, digamos, también a los centros de medicina nuclear, a través del Plan Nacional de Energía Nuclear, a, digamos, como comenté antes, estas otras empresas, con su gran importancia dentro del desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país. Está regulada por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, pero bajo el paraguas de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control, que nos ayuda a todavía resistir la presión que tenemos de firmar lo que se llama la adenda del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y bajo este paraguas también estamos dependiendo del Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos da esa, digamos, coherencia de pertenecer al mundo, de ser reconocidos en el mundo, y de poder también garantizar digamos, los controles que se hacen sobre el sector. En el país estamos presentes en casi todas las provincias, en casi todas las provincias hay algo relacionado con la actividad nuclear. En Río Negro, fíjense, tenemos bastante actividad, no solo por el Centro Atómico Bariloche, sino también por el Centro de Medicina Nuclear, también, digamos, actividades relacionadas con la minería del uranio, actividades relacionadas con, digamos, el complejo tecnológico Pilcaniceu, que también es un orgullo para el país haber desarrollado ese tipo de actividades. Respecto al ciclo de combustible nuclear, el ciclo de combustible nuclear es lo que viene desde la extracción del uranio en sus orígenes y la remediación de los lugares donde se tiene que hacer la minería. Nosotros desde el año 97 que la Argentina no produce minería de uranio, pero no por una cuestión ecológica, sino básicamente porque en esos años se decidió que no era económicamente rentable, dejándonos supeditados a la necesidad de tener que importar el uranio de afuera. Pero tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando nos demos el tiempo de hacer el debate que corresponda, hacia el comentar de que no es una mega minería, que es una minería que se puede hacer de manera responsable y que es necesaria en cuanto, digamos, la huella que nos va a dejar es menor en la energía nuclear que la que dejan otro tipo de energías, que son menos visibles esas otras huellas. Lo que tiene es que la huella que suele dejar la nuclear es más espectacular, más visible, no por eso más grande. También tenemos la fabricación, tenemos de estas fábricas que son capaces de, digamos, a partir de ahora del uranio importado, digamos, producir y purificarlo y poder prepararlo, eso que es lo que hace la fábrica de Dioxitec. Adentro de CONUAR se fabrican los combustibles para las grandes centrales nucleares de potencia, que son las que nos dan energía eléctrica, que dependen de NASA. Y después tenemos la fabricación de combustibles para los reactores de investigación, como son el reactor que está digamos, en Ezeiza, el RA3, que produce radioisótopos para medicina, y que, digamos, tenemos que después hacernos cargo del almacenamiento de los combustibles gastados, que es la última etapa en cuanto a esta flechita que está acá. ¿Qué es lo que se llama el ciclo del combustible nuclear? Y nosotros tenemos la capacidad de hacer todo este ciclo, de tener autonomía en este ciclo. Bien, los proyectos en curso que tenemos, los grandes proyectos, es el proyecto del primer reactor de potencia completamente diseñado en la Argentina, que es un reactor modular pequeño, que tiene, digamos, en sus orígenes, fue completamente innovador en pensar en sistemas pasivos de seguridad integrados, está en un 60% de completitud, con los retrasos que tuvieron que ver con lo que ocurrió en el gobierno anterior, de que casi dejan detenida la obra, y eso lo estamos pagando ahora. O sea, el año 2020 y 2021 casi no se pudo avanzar debido a que las empresas habían quebrado, las que estaban a cargo de su construcción, etcétera, y ahora está empezando la curva nuevamente de arrancar estas grandes obras, tienen una inercia muy grande, y estamos recomponiendo sobre todo lo que es la parte de recursos humanos, que es lo más difícil.
El RA10 es el reactor que se encuentra digamos, en Ezeiza, no produce y ni va a producir energía eléctrica, es el que va a reemplazar al RA3, que es el que produce los radioisótopos para medicina principalmente, y tiene otros, digamos, objetivos, otros propósitos, como es tener un centro de neutrones. Este reactor lo está fabricando INVAP, que es gemelo o bastante parecido al que ya fabricó en Australia, al que va a fabricar en Holanda, y el que va a producir también la posibilidad de tener este centro de neutrones, que va a ser único en el hemisferio sur, salvo el de Australia, digamos, y que hay muchos en el hemisferio norte que nos dan la capacidad de hacer mayor investigación y desarrollo de punta en muchos ámbitos. También va a tener la capacidad de producir, bueno, digamos, tratamiento de combustibles, bueno, y otras cosas como para la industria, digamos, semiconductores, etc. Después tenemos, estamos en el proceso de ver si es posible que China nos transfiera digamos, la tecnología para los combustibles de la futura central nuclear, la que se firmó con el acuerdo con China, la Hualong, o Atucha 3. Tenemos las actividades de medicina nuclear como parte importante, como dije antes, la formación de recursos humanos, y la puesta en marcha nuevamente de la planta de agua pesada creemos que es también una de las cuestiones estratégicas que tenemos que hacer como institución y como país. Bien, finalmente, bueno, después si alguien está interesado puedo contar qué es el proyecto Karen. Digamos, la central Atucha 3 va a estar ubicada donde están la central Atucha 1 y 2, en el sitio de Lima, donde a su vez se está construyendo el Karen, ¿no? Ese de 32 megawatts. Esta obra se está construyendo también, fíjense, en todo este sector que se encuentra acá atrás, y que, digamos, es parte del orgullo, digamos, de las actividades que se están haciendo en el país, del reactor RA10, y bueno, quería comentarles también como proyectos importantes, todos los proyectos que tienen que ver con la remediación ambiental, ¿sí? Que es el primer proyecto de restitución ambiental bien hecho y terminado, que es el de Malargüe, y en este momento estamos haciendo lo mismo en la zona de San Rafael. Bueno, la medicina nuclear tenemos varios centros, ustedes conocen Intecnus, quizás los que están en la zona de Bariloche, digamos, hay varios centros más planificados. El de Bariloche figura como en construcción también, perdón, no en construcción, es el que está terminado, pero le falta terminar la farmacia para hacer el ciclotrón para que se produzcan radiofármacos, y bueno, y hay otros centros proyectados en otros lugares que quedaron también a medio construir, siendo, digamos, realmente, como digo yo, dejar cosas a mitad de cruzar el río es realmente una sangría para nuestro país, porque se va llevando un montón de recursos que no se van a ningún lado. Y eso es lo que ocurrió con varios centros de medicina nuclear en el periodo, digamos, de Macri. Y por último, otro de los orgullos es el centro de protonterapia que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que también es único en el hemisferio sur y que va a tener la capacidad de tratar sobre todo cáncer infantil y, digamos, también seguir haciendo investigación y desarrollo, que es parte de los objetivos importantes de nuestra institución. Finalmente quería recordar un poco, bueno, los tres institutos académicos que tenemos, el Balseiro, el Sábato y el Benninson. El Balseiro es el más antiguo, se creó en el 1955, digamos, tiene las carreras de física, empezó con eso, pero se le sumó la ingeniería nuclear y otras ingenierías. El Instituto Sábato, que está en el Centro Atómico Constituyente, si bien fue fundado en 1993 como instituto, ya existía previamente en la Escuela de Metalurgia, ¿sí? Y está principalmente abocada a la tecnología y ciencia de materiales, y el más nuevito, el Dan Benninson, en el Centro Atómico Ezeiza, asociado principalmente a la parte de radioquímica y todo lo que son las aplicaciones de la tecnología nuclear. Bueno, acá está en la lista de carreras, por si hay alguno interesado, interesada, digamos, interesade, digamos, en alguna de estas carreras. Así que, bueno, y finalmente, bueno, me gustaría recordar que la ley de actividad nuclear, digamos, que es del 2006, digamos, nos da lugar al desarrollo y continuar con esto de la investigación básica y aplicada, pero que los ámbitos de aplicación no son solo energía, ¿no? Sino que también es ciencia y tecnología, es salud, educación, industria, relaciones internacionales y medio ambiente, están bajo el paraguas de las actividades que realizamos. Por eso a veces estar bajo el ala de energía nos genera algunas cuestiones de que muchas veces todas las otras actividades que hacemos a veces no nos quedan bien referenciadas, pero bueno, es parte, digamos, de algunas de las cuestiones que ocurrieron con la pérdida de algunas cosas. Y por último, ahora sí, digamos, me gusta siempre dar alguna pequeña imagen de lo que tiene que ver con otro de los objetivos, de mi gestión al menos, que es el tema de la promoción de igualdad de oportunidades y géneros y diversidades dentro de las instituciones del Estado. En particular, esto es un gráfico de lo que ocurre en CONICET, lo llaman la famosa tijera, que en los ámbitos
de más abajo hay menos mujeres, o sea, en promedio hay más mujeres que hombres en el CONICET, y sin embargo, en los ámbitos de mayor, digamos, promoción, digamos, como son las investigadoras principales y superiores, hay muchísimas menos mujeres, ¿no? Eso se está empezando a poco a revertir, pero en la Comisión Nacional de Energía Atómica pasamos de un diagnóstico muchísimo peor. No solo el promedio es mucho más bajo, tenemos solo un 34% de mujeres en promedio, sino que incluso en los ámbitos iniciales de becas de técnicas o becas de estudio o becas o los primeros profesionales, tenemos muchas menos mujeres que el promedio. Va aumentando un poquito en la media, pero esto cae estrepitosamente cuando uno se va a los rangos superiores, ¿no? El famoso techo de cristal para llegar a esto. Tenemos mucho para trabajar, no solo por esto de llegar a una equidad, sino también por llegar a esa igualdad de oportunidades para todas y todos. Bueno, quería apurarme un poquito para dar lugar a tener tiempo de hacer preguntas, cuestiones, que poder volver para atrás si hace falta, contar algún detalle que les haya parecido necesario, interesante en esta pequeña charlita que bueno, intenté poner un poquito de todo. Alguien me critica y me dice, bueno, que pongo a veces demasiados temas y que bueno, no se pueden abarcar todos con, con la misma, digamos, profundidad. Cada uno de los temas que toqué probablemente dé para 1 hora de charla, pero bueno, hasta acá es donde más o menos quería llegar para poder dar espacio entonces a las preguntas, al intercambio. Si hace falta vuelvo a compartir alguna de las imágenes que presenté antes, y si se requiere algún otro detalle, digamos, bueno, dispuesta, por supuesto, a contestar. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu exposición, muy interesante. Me- Nada, me gusta mucho la manera en la que podés explicarlo, por ahí yo lo veo digamos, siento que la explicación es suficiente como para poder entenderlo, por lo menos yo, que no estoy en el ámbito. Antes de por ahí pasar a las preguntas que hay ahí en el chat, 2 cosas. Una compañera ahí preguntó por el tema de material, así que te voy a pedir después, si es posible, que nos envíes el archivo para poder enviárselo a los compañeros. Y después, bueno, ¿no? Agradecer la participación de todos y todas. Ahí veo un montón de compañeros y compañeras con los que venimos transitando hace mucho tiempo: Ramón, Marcelo, Cristina, bueno, Ernesto también, el compañero Richard. Así que muchas gracias a todos ahí por estar, y vamos al espacio de las preguntas y el diálogo. Sí, bueno, también aprovechar para saludar a los compañeros y las compañeras. Adriana, muchísimas gracias. También coincido con Antú, excelente la explicación. Y bueno, acá van llegando ya bastantes preguntas. Empiezo con la primera. Dice: buenas tardes, muy interesante, Adriana. Te consulto por el manejo de los desechos de las centrales nucleares. Sé por informes propios de la CNEA que los residuos nucleares solo se pueden mantener en piletas de agua pesada durante determinado tiempo. Y la pregunta es: ¿cuál es el destino final de esos residuos en Argentina? Bien, eso es una pregunta interesante y necesaria. Desde que yo empecé la gestión, hace muy poquito, obviamente uno no puede abarcar absolutamente todo lo que hay que hacer. Se sabe que es responsabilidad digamos, de la comisión, en conjunto con el productor de esto, que es NASA, el llevar a tener un, digamos, depósito final de los residuos. Digamos, existe un almacenamiento en seco como segunda instancia después de las piletas de agua. Esas se están construyendo, tenemos una que ya está, digamos, ahora vamos por un proyecto que se llama CQ2, que es el almacenamiento en seco de los combustibles gastados 2. Digamos, eso nos permite muchísimo más tiempo, digamos, eso tiene un plazo ya de 40, 50 años de almacenamiento, y después hay que buscar un repositorio final. Entonces, es parte de la discusión en el mundo entero, digamos, sobre cómo es ese repositorio final. Igual me gustaría contar, digamos, de que en realidad la cantidad de residuos que se producen en una planta nuclear en los 60, 80 años de vida no ocupan más que un gran edificio, ¿no? O sea, pensando en los residuos que generan cualquier otro tipo de producción de energía eléctrica. Entonces, eso está, digamos, yo no digo que no hay que dar el debate de que es necesario, todavía está en discusión cuál es la mejor tecnología.
tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, de las posibilidades y factibilidades, y de la garantía total de que uno puede tener un reservorio final que, digamos, y no dañe el medio ambiente a largo plazo. Entonces es una discusión, es parte de lo que tenemos que poner sobre la mesa, es algo de lo que nos hubiera gustado, si hubieran sido tiempos un poco más tranquilos desde el gobierno, poner en una agenda firme, de que es algo que hay que sentarse a ver cómo se va a invertir en eso, cómo las utilidades de la producción de energía tienen que estar puestas en parte, digamos, en ese trabajo, que es la investigación y el desarrollo para llegar a tiempo a tener ese repositorio final como corresponde. Bien, ahí la segunda pregunta dice, es muy cortita. Adriana, ¿es la nuclear la energía más limpia en este momento? A ver, es muy difícil decir qué significa lo más limpio. Si se refiere a la huella de carbono que puede dejar durante toda su vida, o sea, lo que se llama desde el comienzo de la tecnología hasta el decomisionamiento final, sí. Ahora, digamos, incluso, pero, digamos, en ese proceso, como dijeron antes, digamos, o sea, es más limpia si igual nos deba dejar residuos, si igual va a haber unos cuantos años. ¿En cuántos años mido esto? Bueno, todas esas preguntas que, digamos, que son complejas, hacen que uno no tenga una única respuesta, ¿sí? Por eso es que además yo creo que esta diversificación de la transición, digamos, de la matriz energética es necesaria. Tenemos que aprovechar todas nuestras capacidades. Obviamente creo que es necesario y posible poder aprovechar la energía solar, la energía eólica, digamos, pero cumpliendo con los 4 pilares que yo comenté antes. Bien, acá sigue otra pregunta que dice, disculpen, siempre hace ruido el tema nuclear por lo impactante de los accidentes nucleares que ha habido en el mundo, de los cuales no sabemos aún sus consecuencias completas, pero tiene otros efectos invisibles que de a poco salen a la luz. Hace unos meses salió un informe en Francia que alerta sobre el aumento extremo de las temperaturas de los ríos, que al igual que en Argentina se utilizan como refrigerantes. Tienen ríos donde han metido temperaturas del agua de hasta 28 grados Celsius. ¿Qué futuro ves respecto a mitigar los riesgos y efectos secundarios de esta energía? Bien, como dije al principio, toda la actividad humana genera efectos en el medio ambiente, toda. Si uno comparara en la historia reciente de la humanidad desde digamos, desde la industrialización, los efectos que producen las otras energías, nos sorprendería de ver la cantidad de muertes y la cantidad de daños que han producido que no son tan impactantes como la nuclear, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno los mira en número, se sorprende, digamos, de lo que ocurre. ¿Eso significa que no hay que mirar y que no hay que ver cómo se minimizan los otros efectos? No, de ninguna manera. Hay que seguir estudiando. De todas maneras, lo que ocurrió este año en Europa fue muy particular, y eso tenía que ver con cómo era la liberación al aire, que el aire estaba muchísimo más caliente. Entonces, en general, esas condiciones extremas, que en general no se vieron calculado, son parte, digamos, y no es producto solo de la central nuclear, ¿no? Es producto, digamos, de todo ese combo. Ahora, no quiero negarlo, porque me parece que sería, digamos, o sea, que no corresponde hacerlo. Lo que sí quiero señalar que todos los estudios, o sea, les puedo, digamos, dar información, de hecho hay videitos muy interesantes, muy divertidos, muy educativos, hay un montón de material en el cual uno puede ver estadísticamente realmente cuál es el efecto de las otras fuentes de energía que tenemos. O sea, si queremos seguir teniendo desarrollo, si queremos seguir teniendo industria, si queremos seguir usando celulares, si queremos seguir teniendo energía eléctrica en nuestras casas, tenemos que ver cuál es la mejor manera de obtenerla. ¿Está bien? Entonces, ese es el debate que me parece que nos tenemos que dar para ver cuál de todas esas opciones es posible. Entendemos que en ese contexto la nuclear es una alternativa, no es la única ni es la mayoritaria. Digamos, quizás una de las planes estratégicos que nos podríamos plantear es, bueno, ¿qué porcentaje de la matriz queremos tener ocupada con energía nuclear? ¿Cuánto es el desarrollo que necesitamos para eso? Y algunos números parecerían indicar que llegar a tener un 20, un 30% de esa matriz ocupada con eléctrica, con nuclear podría llegar a ser un buen número comparada con las otras. Bien, otra de las preguntas es saber qué destinos están evaluando para la PIAP
creo que es la única planta de agua pesada de Argentina y según dicen se encuentra en bastante mal estado y casi parada totalmente. Bien, la planta de agua pesada efectivamente no solo es la única en la Argentina, es la única en toda América del Sur, es de las más grandes del mundo. La Argentina invirtió 1.400 millones de dólares en esa planta, y en 2017 Gadano, que era el subsecretario de Energía, digamos, o sea, nuclear, decidió que no era necesario que siga funcionando, y pasó de tener 400 trabajadores a tener menos de 100, y digamos, con eso se pasó a un plan de mantenimiento que todavía seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. De hecho, recién hace 2 o 3 años atrás se firmó el acuerdo concreto de mantenimiento de la planta, en la cual estamos tratando de que no se degrade más. Nosotros desde comienzo de este año veníamos tratando de negociar, digamos, un refuerzo presupuestario que nos permitiera firmar un contrato de puesta en marcha. Llegamos a tener el acuerdo de la provincia de Neuquén, el acuerdo, digamos, de la gente de energía. Estábamos esperando simplemente, digamos, cómo venía el tema presupuestario del año próximo, porque si uno empieza un plan de 20 meses, 30 meses para la puesta en marcha, tiene que garantizar que eso esté funcionando. La idea es que de las 2 líneas que tiene esa planta, una de las líneas se ponga sí o sí a producción de agua pesada, y la otra siga, digamos, pensándose o evaluándose la posibilidad de algún tipo de inversión que le permita reconvertirla o, digamos, utilizarla más que reconvertirla, porque en realidad no se necesita cambiarla, sino agregarle otras cosas para que pueda o producir hidrógeno, producir amoníaco, producir urea, que es uno de los fertilizantes necesarios. Y de hecho, por ejemplo, la planta de agua pesada de la India también produce parte del año urea y parte del año agua pesada. La verdad es que cuando la dejaron la pararon, su funcionamiento, la excusa era de que ya había suficiente stock de agua pesada para las centrales que ya están en funcionamiento en nuestro país. Eso no es cierto, ya desde el año pasado NASA está teniendo que importar agua pesada, así que bueno, creemos que es una batalla que tenemos que seguir dando. Excelente. Les avisamos ahí a los compañeros y compañeras que están por el chat que ya vamos a ir cerrando un poco las preguntas porque Adriana se tiene que ir en unos minutitos, así que vamos leyendo las últimas. Graciela pregunta, bueno, primero te agradece, dice muy importante la difusión. Mi pregunta: hoy se anunció una inversión china para una planta de fertilizantes en Tierra del Fuego con producción de 600.000 toneladas anuales de amoníaco. No se menciona el hidrógeno y se menciona que contempla la instalación de una central térmica. Llama la atención por la oportunidad de producir amoníaco con hidrógeno proveniente de energías renovables. Y pregunta si escuchaste algo de esto y si tenés alguna opinión. Me acabo de enterar y la verdad que no me simpatiza mucho la noticia, digamos, ¿no? Porque me parece que esa falta de coordinación a nivel país que tendríamos que tener en la discusión de estas cosas, bueno, no, ya nada me sorprende, ¿no? Pero la verdad que es una lástima que no podamos estar pudiendo trabajar en coordinación con quienes están pensando en áreas similares, ¿no? No, la verdad que me acabo de enterar. Gracias, Graciela. Bueno, voy leyendo la última pregunta y te agrego una pregunta mía, además también, como para ir cerrando. La pregunta de Gonzalo es, ¿el proyecto de hidrógeno verde en Río Negro es un proyecto que nos da soberanía o es una pata más del extractivismo y no nos sirve? Y yo para mi pregunta, te la doy toda junta, tiene que ver con cómo pensás, digamos, una mejor relación institucional en función de todas las áreas, digamos, que el organismo que vos hoy estás presidiendo, digamos, choca, ¿no? ¿De qué manera institucionalmente se puede mejorar esa articulación y las formas en que se toman decisiones también para poder generar más y mejores políticas? Bien. En primer lugar, yo creo que nada es blanco o negro. Entonces, frente a la primera pregunta, si es soberanía o si es una sesión más, todo depende de cómo se haga. Y lamentablemente no nos están pasando información de cómo se va a hacer. Entonces es muy difícil, y yo creo que seguramente, como ocurre en la mayoría de los casos, no va a ser ni blanco ni negro, va a ser gris. Lo importante sería poder empujar para que ese gris sea lo más blanco posible. ¿Eso qué significa? Entendemos que está con la idea del proyecto es utilizar energía eólica en varias de las regiones donde el primer paso es tener estudiados los vientos. Yo quisiera creer que ese estudio de los vientos va a quedar en soberanía de la provincia y no que va a ser algo que va a quedar en la empresa que está haciendo el estudio.
En segundo lugar, digamos, ¿quién va a poner los molinos? Si va a ser una empresa nacional o van a importar todos los molinos o van a tratar de que INPSA siga desarrollándolos, es la segunda de las cuestiones. La tercera es qué tipo de electrolizadores van a utilizar. Entiendo que, por lo que digamos, dijeron ahí, no tenemos, los científicos argentinos no teníamos la capacidad de desarrollarlos rápido y a tiempo. Si no hay inversión para poder hacerlos en forma industrial es difícil que los podamos desarrollar, pero hay ideas de ITEC de tener un desarrollo de los electrolizadores más comunes, que son los alcalinos, pero cuando uno se quiere ir a gran escala entiendo que esos no funcionan desde la parte técnica, así que es una oportunidad, si se quiere, con eso desarrollar los electrolizadores a nivel nacional, o al menos tener la oportunidad de hacer la apertura del paquete tecnológico, que no vengan todas esas tecnologías llave en mano, sino que vengan con la oportunidad de poder aprender de ellas, sería otra posibilidad. Y la formación de recursos humanos que están relacionadas a que no sea gente que simplemente, digamos, le enseñen a subir y bajar un botón, sino que pueda aprender y desarrollarse y tener criterio y que tenga, digamos, desarrollo propio, es otra de las partes para que esto se convierta cada vez más blanco y menos negro. En ese gris que yo creo que va a terminar siendo. Como está planteado, la verdad es que es difícil y hay otra cuestión que también con el analizar el volumen de agua que se utilizará de los ríos que piensan hacerlo. O sea, hay un montón de cuestiones que creo que todavía están en... Y la segunda en tubos me habías preguntado por... repetime. Por, digamos, cómo mejorar, digamos, en cuanto a lo institucional, por ahí la relación con los otros organismos, digamos... Bien, eso me parece sí, no sé si fundamental me entendió. para lograr que las cosas funcionen. El tema es el siguiente. A ver, nosotros dependemos de la Secretaría de Energía y a su vez a partir de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Existe a nivel nacional algo llamado el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, que agrupa a todos los organismos descentralizados que hacen actividades de investigación y desarrollo, como es la Comisión, como es el INTA, como es el INTI, como es el Instituto Nacional del Agua, como es el CEGEMAR, como es el Sistema Meteorológico Nacional y el, digamos, CITEDEF de Defensa. Dependemos de 8 ministerios diferentes. Sin embargo, una vez al mes estamos teniendo reuniones. Y yo creo que están empezando a dar sus frutos. Hay varias cuestiones que se hacen en forma coordinada. Ojalá podamos seguir haciendo. También están sentados ahí la gente del CIN, del Centro Interinstitucional, digamos, el Consejo Universitario, digamos, ¿no? De todo, el que representa a todas las universidades nacionales. Y bueno, me parece que hay una oportunidad. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que cuando se habla de hidrógeno, digamos, todavía no se sabe, hay varias instituciones que dijeron querer liderar el tema. Yo creo que tenemos que conformar algo, una red de capacidades que nos permita, digamos, poder aprovechar todas las facilidades que tenemos. Bueno, en el medio hay siempre algunos otros intereses por ahí más personales, o gente que cree que con buena, digamos, voluntad de que son los que tienen la posibilidad de hacerlo. Ojalá que cada uno pueda ceder un poco y pueda entregar un poco para que esto pueda hacerse de manera coordinada. Nosotros creemos en eso, en todas las instituciones que yo comenté antes del sector del ecosistema nuclear nos está costando, pero estamos tratando de establecer las mejores relaciones posibles para esa construcción, como digo, coordinada de capacidades. Bien, bueno, primero que nada quedaron algunas preguntas que no vamos a llegar a responder ahora. Yo guardé las preguntas, tenemos una captura y nuestra idea era, Adriana, si podías en otro momento responderlas y las enviamos por correo electrónico a todos y todas las participantes, si te parece. Me parece bárbaro, ahí ya tienen también la presentación, se la acabo de mandar a Antú para que la tenga y la pueda repartir, porque yo corto con ustedes y salgo corriendo, entonces así ya la tienen, y sí, por supuesto, digamos, a disposición. La verdad que bueno, agradezco también a quienes vinieron a escuchar y espero que les haya sido, digamos, bueno. Y por supuesto, digamos, estamos tratando de lograr que la mayor cantidad de capacidades, tanto sea materiales como de conocimiento, digamos, queden en la Argentina. Esperemos que sea así. Completamente. Así que bueno, también agradecerte a vos, Adriana, nuevamente la posibilidad de conversar con vos. También gracias a las compañeras y compañeros que están participando el día de hoy. Gracias a todos y todas las que se sumaron. Bueno, vamos a seguir estando en contacto. Esta charla de hoy quedó grabada, así que la vamos a poder consultar después. Vamos a enviar el link de YouTube. Antón, no sé si querés agregar algo más.
No, yo nada más que agradecer a todos, a todas, y bueno, principalmente a Adriana por la predisposición, el tiempo y nada, siempre estar a disposición de todos los compañeros. Así que muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Bueno, Estamos en gracias. contacto. Abrazo Hasta enorme, luego. compañeras, compañeras. Abrazo.